Hola a todo el mundo y especialmente a todos aquellos amantes de la geografía. Hoy vamos a seguir profundizando en lo que es el conocimiento geográfico. En este caso seguimos inmersos en lo que es la sesión 2 de nuestro curso, que es el clima, y vamos a estar centrados en el clima mediterráneo, que en definitivas cuentas es el que agloba a más del 80% del territorio nacional. Bueno, pues aquí veis el mapa del territorio nacional español con la distribución correspondiente a cada uno de los climas. En sesiones previas hemos estudiado esos climas que te aparecen en este mapa cromático con los colores verdes, que era el clima oceánico. Hoy nos vamos a centrar en el resto, salvo el clima de montaña y el clima de las Canarias, que lo veremos en otra sesión. ¿De acuerdo? Como os comentaba, fijaros que la distribución del clima mediterráneo en España es prácticamente, bueno, ocupa la totalidad del espacio peninsular, salvo esa pequeña franja que comentábamos asociada bueno, a la cornisa cantábrica, ¿no? Y a esa llegada de humedad en verano. El resto, clima mediterráneo, pero claro, no es tan sencillo como vemos, porque dentro de los climas mediterráneos vamos a tener bastantes matices y eso es lo que vamos a intentar desentrañar y analizar para que todos vosotros seáis capaces de interpretar viendo un gráfico en qué clima dentro del clima mediterráneo, en qué subtipo nos encontramos. Por supuesto que hay que añadir que el clima mediterráneo es un clima muy singular. No en el territorio nacional español, obviamente, que es el más extendido, sino a nivel espacial, a nivel mundial. A nivel mundial hay muy poquitos enclaves en el planeta que tengan una configuración y una característica de los elementos del clima como el del clima mediterráneo. Esto es, pues bueno, un verano seco y caluroso es realmente difícil encontrarlo, salvo aquellos lugares en torno al mar Mediterráneo. Podemos mencionar el estado de California, también podemos mencionar la costa sur oeste australiana, ¿no? Con la localidad de Perth, y también la costa suroeste de África, bueno, el rinconcito de lo que constituye Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Más allá de estos lugares, me cuesta trabajo recordar en algún otro lugar del mundo que podamos encontrar clima mediterráneo. Bueno, vamos a estudiar los dos grandes atributos de los climas, ¿no? Es decir, vamos a distinguir entre precipitaciones y temperatura. Con el análisis conjunto de ambos elementos del clima vamos a poder tener una aproximación muy real a la realidad climática de ese clima, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, características generales del clima mediterráneo que se van a cumplir en cada uno de los lugares y de los subtipos que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, precipitaciones siempre inferiores a 800 milímetros. Recordar que el clima oceánico era aquel que tenía más de 800 milímetros de precipitación. Pues bien, el Mediterráneo siempre menos, pero distinguimos dos segmentos de precipitación. Por un lado, precipitaciones que vamos a llamar moderadas, en las cuales está más o menos la cantidad comprendida entre los 500 milímetros y los 800, y aquellas precipitaciones mediterráneas escasas que son menores a 500 milímetros y que suele tener su límite inferior, aunque no lo he puesto porque vamos a ver que ahí oscila un poquito y se va a mezclar con el subárido y habría que sacar cálculos de aridez, que no nos vamos a meter en esos berenjenales, pero en teoría estaría entre los 300 y los 500 milímetros de precipitación anual. En cuanto a la distribución, tremendamente irregular, si es realmente lo que caracteriza el clima mediterráneo, que tenemos un verano que no llueve nada más que las tormentas convectivas, de esos días de calor bueno, que duran 20 minutos, a lo mucho, ¿vale? ¿Y por qué tenemos esas precipitaciones irregulares? Pues bueno, vamos a ver que tenemos ahí, bueno, un anticiclón de las Azores, que por un lado va a condicionar, porque se posiciona durante esos meses de verano en estas latitudes e impiden que las vaguadas del frente polar, que ya lo hemos estudiado, alcancen con plenitud todo el territorio nacional, salvo lo que es la cornisa cantábrica, que por eso sigue lloviendo, obviamente. Dentro de esa precipitación irregular tenemos un máximo de precipitaciones
en otoño y en primavera. ¿De acuerdo? Pero eso va a corresponder, ese máximo de precipitaciones, ¿vale? Para la zona central y para la zona del levante, del clima mediterráneo, eh, que se corresponda con el centro de la península y con la zona más oriental. Sin embargo, el máximo en la zona del Atlántico, más abierto al Atlántico, de Portugal, y la zona del Valle del Guadalquivir y Extremadura, va a estar en invierno. Se va a corresponder con los meses invernales, ¿de acuerdo? Otro rasgo de las precipitaciones del clima mediterráneo es que principalmente en la zona del Levante van a ser, como hemos dicho, muy regulares, pero cuando se produzcan van a producirse de manera torrencial, con una tremenda fuerza erosiva, a lo que se va a unir que hay una, bueno, en cuanto a la vegetación, que ya lo estudiaremos cuando ahondemos en ese tema, pues bueno, como es muy escasa, pues hay muy poquita fitoestabilización, que se llama, es decir, las raíces de las plantas no sujetan bien el suelo porque no hay plantas directamente. Entonces, bueno, pues genera pues fenómenos de gran fuerza erosiva, barranquismos, cárcavas, ramblas y bueno, destrucción en general. Y ya si nos limitamos a las temperaturas, al estudio, vamos a ver que tenemos que profundizar mejor en cada uno de los subtipos porque son muy variables. Van a influir dos grandes factores geográficos ya estudiados como la latitud y la distancia de ese territorio que estudiemos al mar. Y voilà, dentro de esa variabilidad vamos a ver que tenemos tres grandes subtipos. El primero que empezamos a estudiar ahora mismo, el del clima mediterráneo marítimo. El clima mediterráneo marítimo, lo vemos aquí en la tablita que hemos puesto, distribución, se abarca todo lo que es la costa mediterránea menos el sureste. Ahí lo tenemos en el mapa, ¿de acuerdo? Costa mediterránea menos el sureste, es decir, lo que es el norte de la provincia de Alicante, Valencia, Castellón y la costa catalana, Islas Baleares, y luego tenemos la zona que llamamos costa suratlántica, que es parte de la costa suratlántica del Golfo de Cádiz, también la llamada turísticamente la Costa del Sol y la costa tropical de Granada. Estos son los lugares y los territorios que tienen clima mediterráneo marítimo. Fijaros que vamos a exceptuar, y esto es una cosa que tenéis que tener bastante claro, el sureste peninsular. Almería, Murcia y sur de Alicante, que va a tener unas características distintas que lo vamos a explicar ahora. Pero centrándonos entonces en el clima mediterráneo marítimo, vamos a ver qué características generales tiene en función de las precipitaciones y de las temperaturas. Entonces, hemos dicho precipitaciones, clima mediterráneo, fijaros aquí, gran variabilidad, entre los 300 y los 800. Bueno, pero distinguimos. Dentro de este apartado, como decimos, la costa suratlántica, en cuanto a las precipitaciones nos referimos, la costa suratlántica, en las cuales va a llover más en comparación a la costa mediterránea. ¿Y por qué? Bueno, pues es evidente, ¿no? Esta costa suratlántica está muy abierta a los vientos del oeste y a las borrascas procedentes del Atlántico que van a entrar, como Pedro por su casa, generando pues precipitaciones cuando lleguen, ¿de acuerdo? Entonces suelen ser siempre lugares con precipitaciones superiores a los 500 milímetros. Y ya no te digo nada si encima tenemos montañas en estas zonas. Entonces las precipitaciones no van a ser solo de 500 milímetros, sino nos vamos a ir a precipitaciones de clima verdaderamente oceánico. Y de hecho superándolos con creces a veces, ¿no? Nos referimos a la Sierra de Grazalema con todos sus endemismos, ¿no? Y el Pinsapo y demás, y eso, que rompe registros de precipitación. Es debido, repito, a la influencia y a la exposición a los vientos del oeste. Sin embargo, en el punto 2 mencionamos la costa mediterránea tiene menores registros de precipitación. ¿Por qué? Porque las borrascas procedentes del Atlántico, que es tiempo del oeste o del suroeste o del noroeste, cuando quieran llegar a la península han tenido que atravesar sistema central, sistema ibérico y además un gran espacio de tierra por el cual se han ido desecando poco a poco. Entonces llegan muy mermadas y no suele casi llover. Cuando llueve allí suele ser por otro motivo, o bien porque se forman borrascas aquí en el Golfo de León o el mar Mediterráneo,
o bien porque tenemos los episodios famosos, muchas veces tristemente, como decíamos, de la dana, que es depresión en altura, ¿vale? O una gota fría. A finales de verano o inicio del otoño, cuando se forma una masa o las primeras masas de aire frío que llegan en altura, pues lo que van a hacer es que van a enfriar la masa cálida de todo el mar Mediterráneo. Está, pues bueno, con una temperatura muy cálida después de todo el calor del verano. Es un mar cerrado, además. Entonces va a contagiar esa humedad. Bueno, esa humedad que tiene la masa cálida se va a enfriar y, como decimos, cuando se enfría una masa de aire no tiene tanta capacidad para retener la humedad y la suelta de golpe, se condensa y precipita, pero precipita que vamos, que parece que no hay un mañana, que genera una destrucción y unos daños que son pasmosos. Y la gente de Valencia y de toda la costa levantina son muy conscientes de lo que me estoy refiriendo. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, principalmente tres datos, resumidos. Tiene una amplitud térmica pues bastante moderada porque está el mar que con su efecto termorregulador pues suaviza un poquito las temperaturas. Entonces, en torno a los 12 y a los 16 grados. Más de 16 grados de amplitud térmica nos vamos ya al interior peninsular. Eh, Os podéis imaginar que si estamos en la costa tenemos 12 y a medida que nos vamos hacia el interior va subiendo la amplitud térmica, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la geografía no hay límites exactos, sino que hay una gradación, ¿vale? De los elementos y de las variables cuantitativas, especialmente. Y luego, por otro lado, veranos calurosos, la temperatura media del mes más cálido es siempre superior a los 22 grados y en cambio los inviernos pues son bastante agradables, no tenemos inviernos demasiado fríos. En enero, que suele marcar las mínimas más bajas, está por encima de los 10 grados en todo este clima mediterráneo marítimo. Por lo tanto, pues bueno, un lugar muy agradable para poder pasar los meses de invierno. Ahora bien, nos sumimos al clima mediterráneo continentalizado. Vamos a alejarnos del mar para meternos ahí en las Castillas de toda la vida, ¿eh? Tenemos que traspasar el reborde montañoso de la meseta en buena medida, ¿de acuerdo? Sierra Morena. Bueno, fijaros que aquí en la depresión del Guadalquivir no hace falta ni traspasar ni llegar a la meseta, sino que ya hay clima mediterráneo antes, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, cuanto más alejados del mar, más nos metemos en la continentalización del clima. El mar no ejerce tanta influencia debido a esa forma maciza de la península, el reborde montañoso y la costa rectilínea, y entonces nos encontramos con que el clima mediterráneo cambia. ¿En qué cambia? Bueno, pues vamos a ver. Principalmente vamos a ver que va a cambiar en las temperaturas más que en las precipitaciones, pero vamos a hacer un análisis de ambas. Precipitaciones moderadas entre 800 y 300 milímetros. ¿Más altas dónde van a ser? Pues mirar en el lugar donde están más abiertos y expuestos a los vientos del oeste, y que no tengan ningún relieve que bloquee la influencia. Pues fijaros, va a ser en el sector occidental, en Extremadura y el norte de Huelva, porque van a tener, ya hemos dicho, unas precipitaciones en torno a los 700, 800 milímetros, ya casi en el límite con el oceánico, ¿de acuerdo? Por otro lado, las cuencas interiores. ¿Qué le pasa a estas cuencas interiores? ¿Qué es este color, pues bueno, más marroncito claro? Y este otro color también marrón claro. Pues Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. Pues que las borrascas pues ya llegan peor porque están encerradas entre montañas, la delimita el sistema central, los Montes de León, la Cordillera Cantábrica, Sierra Morena, en fin. Hay una serie de relieves que bloquean la influencia marina, que provocan efecto Foehn y que el aire llegue más reseco. Y entonces va perdiendo fuerza la borrasca y llueve menos. Así que datos de precipitación, por ejemplo, de Madrid, pues suelen andar entre los 400 milímetros, y Valladolid incluso algo menos, 380, 350 milímetros, en fin, y es por este motivo. Sin embargo, el máximo de precipitaciones, y decíamos que en el Mediterráneo marítimo se daba en invierno, y aquí en un otoño muy pronunciado, en el marítimo de Valencia, ¿no? Con la gota fría, aquí lo vamos a tener también en otoño y en primavera, que ya lo decía Antonio Machado, ¿no? En abril las aguas 1000. Pues eso, nos quedamos con ese dato. Temperaturas. Bueno, pues ya otro dato importante. Alejados del mar, temperaturas con amplitudes térmicas superiores a los 16 grados.
el mar ya no ejerce o no tanto su influencia termorreguladora. Pero bueno, 3 matices, 3 subtipos, en función de la temperatura. Los 3 colores que tenemos, los 3 marrones, pero en orden. El marrón clarito que corresponde a Castilla y León, La Rioja y las tierras altas de las parameras de la serranía de Cuenca y de Guadalajara y Teruel, el triángulo del frío, aquí, ¿no? Molina de Aragón, Daroca, Teruel, ¿de acuerdo? Pues esos lugares van a tener veranos de menos de 22 grados, ¿vale? De menos de 22 grados. Y inviernos fríos. Fríos, los inviernos más fríos de España, quitando los climas de montaña. Inviernos me estoy refiriendo de medias del mes de enero inferiores, bastante inferiores en algunos lugares, a los 6 grados centígrados. En cuanto a la submeseta sur, que ya pasamos el sistema central y estamos más expuestos de nuevo a los vientos atlánticos, vamos a ver que los veranos, como estamos dentro de la península ibérica, bastante alejados del mar, van a ser muy calurosos, y los inviernos, entre que estamos más al sur y estamos a menos altitud, pues no son tan fríos, ¿vale? Los inviernos superiores, la media del mes más frío, a los 5 grados o 6 grados, ¿vale? Y luego, por último, dentro del Mediterráneo continentalizado, los lugares más abiertos y expuestos a la influencia del Atlántico, vamos a ver que, bueno, que tenemos veranos muy calurosos e inviernos bastante suaves, ¿de acuerdo? Fijaros, los inviernos entre los 6 a los 10 grados, ¿eh? Entonces hay una gran diferencia con respecto a la submeseta norte e incluso a la submeseta sur, que está en torno a los 5 grados aproximadamente la temperatura media del mes más frío. Sé que son muchos datos, pero es importante que los conozcamos para poder interpretar mejor el territorio y en este caso el clima. Bueno, aquí lo veis, ¿no? No he hecho más que hacer el perímetro por donde se extiende el clima mediterráneo, que es todo el centro peninsular, salvo, cuidado, el centro del Valle del Ebro, que vamos a ver que va a tener un clima diferente. ¿Y qué clima diferente va a tener? Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Estos son los dos lugares que a veces los meten dentro del clima mediterráneo y otras veces ya les llaman directamente como subdesérticos o esteparios, ¿vale? Pero son los que se conocen como el clima mediterráneo seco. Vale. Sureste peninsular y Valle del Ebro. Dos regiones geográficas separadas entre sí, con algunos rasgos comunes y con otros que los diferencian, ¿vale? No debemos confundirlo cuando veamos un climograma uno y otro porque tienen ciertos matices, ¿vale? Que hay que estudiar. Por un lado, para ambos, precipitaciones, pues muy escasas. Es el lugar donde menos llueve de la península ibérica, que no de España, que está Canarias, ¿vale? Centrándonos primero en el punto número 1. Sureste, sureste. Vale, Almería, Murcia, sur de Alicante y parte de Albacete, la zona más oriental de La Mancha. ¿Qué le pasa a estos lugares? Pues que no llueve, que llueve muy poquito. ¿Y por qué no llueve? Por 3 motivos, ¿vale? Primero de ellos, no llueve porque estamos protegidos de los vientos del oeste. Tenemos aquí unos señores murallones, unos farallones rocosos enormes de la penibética y de las béticas, montañas de más de 2000 metros y de 3000, que van a frenar toda influencia borrascosa del oeste, llegando a través de un efecto Foehn con vientos recalentados y secos a este lugar. Segundo, vale, ¿y por qué aquí llueve más? ¡Uy, perdonad, que se me va! ¿Por qué aquí llueve más que aquí? Bueno, porque aquí, cuando se forman las borrascas que hemos hablado en el Golfo de León y en el Mediterráneo, bueno, pues vienen en esta dirección. ¿Y qué les pasa? Que cuando llega aquí están las prebéticas y también hay un efecto Foehn, por lo tanto no alcanzan o alcanzan ya los vientos resecos también estas latitudes y estos territorios. Y en tercer lugar, estamos muy cerca, fijaros, la costa argelina y marroquí, ¿vale? Entonces las olas de calor africanas pues van a penetrar generando un ambiente aún más cálido y reseco, ¿eh? Y además, otro más que no he puesto, pero me acabo de acordar, la cordillera del Rift Valley, ¿vale? También frenan las borrascas que se forman más al suroeste
y no entran por aquí. Entran por aquí, pero no pueden entrar por debajo. Entonces, ¿cuándo llueve? Lo poco que llueve ahí. Bueno, pues alguna borrasca muy fuerte que llegue ya muy debilitada y si no, pequeñas borrascas que se formen aquí en el mar de Alborán. Aquí está la isla de Alborán, ¿vale? Pues que se formen aquí. O viento del sureste, pero es que es muy complicado. Por eso son lugares con muy poquita precipitación. Si alguno quiere verlo de primera mano, que se coja la autopista de peaje, que recorre desde Cartagena toda la costa hasta Almería y va a ver lo que es realmente un desierto en Europa. Algo que ya sabían los cineastas, ¿no? Sergio Leone y compañía, por eso decidieron rodar aquí todas las series del Spaghetti Western, ¿no? Porque el paisaje es similar, si no igual, a un desierto. Y muy bien, ¿y por qué llueve, o mejor dicho, por qué no llueve aquí, en la depresión del Ebro? Bueno, simplemente porque está rodeado de cordilleras por todos los lados, y entonces va a producirse el efecto Foehn, ¿eh? Si llega por el norte, los Pirineos. Si llega, que es muy común, por el noroeste, Pirineos y Cordillera Cantábrica. Cuando se forman esas borrascas de levante, Cordillera Costero-Catalana. Y las borrascas que vienen del suroeste del Atlántico tienen que cruzar aquí el sistema ibérico y además que están lejos, ¿eh? Ya la mayoría de ellas han descargado todo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que es difícil que llueva y por eso llueve bastante menos que en otros lugares. Y en cuanto a la temperatura, para ir un poquito agilizando, en la costa sureste, ¿vale? Tenemos una temperatura media anual de 17 a 18 grados, que es lo que la va a diferenciar de la del Valle del Ebro. Es más alta, ¿vale? Con inviernos suaves, de más de 10 grados, porque estamos al lado del mar. Aquí, en la costa sureste y en Albacete, mar dentro, ¿vale? Al estar más alejado del mar, lo que va a pasar es que va a perder influencia marina. Por lo tanto, los inviernos van a ser más fríos, entre 6 y 10 grados. ¿De acuerdo? Y la temperatura media, por lo tanto, al ser los inviernos más fríos, también va a bajar y va a ser inferior a 17 grados. Esos son los datos y los matices que tenemos que tener en cuenta. Y ahora sí, vamos a hacer un análisis rápido de los climogramas de los distintos climas de los que hemos hablado. Entonces, climograma Mediterráneo marítimo. El de Valencia, ¿cómo podemos interpretarlo que es Mediterráneo? Bueno, aquí vemos precipitaciones en milímetros, 445. Por lo tanto, son menos de 800 milímetros, ya tenemos que saber que no puede ser oceánico y que tiene que ser Mediterráneo. ¿Qué más cosas podemos fijarnos? Pues fijaros, meses secos, un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses secos. Vamos, otro rasgo que nos dice que no es clima oceánico. Y por otro lado, dentro del clima mediterráneo, ¿cómo podemos saber que es clima mediterráneo marítimo? Bueno, pues vamos a ver, habría que mirar la amplitud térmica. A ver, la amplitud térmica, 25 grados máxima, 12 mínima. 25 menos 12, 13 grados. ¿Menos de 16 grados? Sí, por lo tanto estamos en la costa. ¿En qué costa vamos a estar? ¿En la costa suratlántica o en la mediterránea? Pues mira, en la suratlántica, en Cádiz, Huelva y el sur de Málaga y Granada, habíamos dicho que el máximo de precipitación y como vemos también el máximo de precipitación, entonces aquí se está produciendo en el mes de octubre y no en el mes de diciembre o enero, que decíamos que la precipitación en la costa suratlántica, y lo vamos a ver ahora, se produce los máximos en invierno. Y aquí en cambio se produce en el Mediterráneo marítimo de la costa levantina con la gota fría en el mes de septiembre u octubre. Y aquí vemos la diferencia. Tenemos un clima mediterráneo, lo mismo, menos de 800 milímetros, más de 300, con una amplitud térmica también menor de 16 grados, por lo tanto es costero, no es continentalizado, y sin embargo, para diferenciarlo del anterior, vemos que en el mes de octubre no es el más lluvioso y que el más lluvioso es el mes de diciembre. Eso es típico de un clima mediterráneo de costa suratlántica. Además, la precipitación total es mayor, cerca de 600 milímetros, cuando los de Valencia, Castellón y Cataluña no suelen llegar mucho más allá de los 500. ¿De acuerdo? Bueno, y seguimos. Clima mediterráneo continentalizado. Aquí vemos que ya hay diferencia. Aquí la montañita que forma las temperaturas ya se va pareciendo al Tourmalet en lugar de a un repechito de pueblo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la amplitud térmica es mucho mayor. Ya vamos a estar en el interior. Fijaros, temperatura mínima 3 grados, máxima 19, 19 menos 3, 16, justo, estamos en el límite ya de ser considerado clima mediterráneo continentalizado. Dentro del Mediterráneo continentalizado tenemos que matizar que es el de submeseta norte, ¿eh?
en los exámenes de BAU, en los exámenes de oposición, no os van a marcar nunca, ni os van a poner el nombre del municipio, ni siquiera a veces os ponen la altitud, ¿vale? Tenéis que interpretarlo vosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que es submeseta norte? Bueno, simplemente porque tenemos una amplitud térmica mayor de 16 grados y porque tenemos un invierno frío, con una temperatura media inferior a 5 grados. Bueno, la submeseta sur también podría tener esos rasgos, es decir, hay lugares de la submeseta sur que tienen inviernos con temperatura de enero menos de 5 grados. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es compararlo con la temperatura media anual. La temperatura media anual en la submeseta norte está siempre inferior o es siempre inferior a los 12 grados, mientras que en la submeseta sur está por encima de los 12 grados. Por ejemplo, Madrid 13. Aquí, temperatura media anual 10 grados. Por lo tanto, no nos queda otra que pensar que estamos en un lugar de la submeseta norte o de las tierras altas de Guadalajara y Cuenca. Y aquí veis la diferencia, la submeseta sur. Fijaros, la temperatura del mes más frío ya la tenemos por encima de 5 grados. Y tenemos una enorme amplitud térmica de 20 grados prácticamente, de 25 a 20, el verano mucho más caluroso que la submeseta norte, que en Burgos no llegaba ni a 20 grados y aquí supera los 25. ¿Y qué más? La temperatura media anual, casi 15 grados, 5 grados por encima de la de Burgos. Esa es la diferencia entre la submeseta norte y la submeseta sur. Vale, cuando hablamos de los bordes del Valle del Ebro, ya sabéis que en el centro del Valle del Ebro es la zona esa más seca, ¿de acuerdo? Estepario, subdesértico. En el borde estaríamos hablando de lo que es Huesca y las partes del Somontano. Y por otro lado, el Mediterráneo continentalizado. Badajoz el climograma es de Badajoz, pero nos referimos a toda Extremadura y a partes del interior del Valle del Guadalquivir, principalmente la provincia de Jaén, ya por donde va a nacer el río Guadalquivir, en la Sierra de Cazorla. Entonces, ¿aquí cómo la diferenciamos? Bueno, aquí simplemente que la temperatura media ya va a ser superior a los 16 grados. Es decir, va a ser bastante más calurosa que en las anteriores. Fijaros, casi 7 grados por encima la temperatura media de Badajoz con respecto a Burgos. Y luego lo mismo, amplitud térmica es alta y el verano caluroso y el invierno no tan frío. El invierno ya suelen ser inviernos próximos a los 10 grados. Bueno, y seguimos avanzando. Ya nos metemos en el clima subdesértico. ¿Cómo sabemos que es un climograma de un lugar subdesértico? Pues simplemente porque la precipitación está por debajo de los 300 milímetros, ¿vale? Precipitación por debajo de los 300 milímetros. Puede ser Valle del Ebro o costa sureste. En este caso es de Vera, un pueblo de Almería, ¿vale? Bien, ¿cómo diferenciamos entre ambos? Pues en la amplitud térmica. La amplitud térmica de Almería es una amplitud térmica costera, por debajo de los 15 grados, seguramente, vamos a medirlo. Desde los 25 a los 11, pues tenemos 14 grados, ¿vale? Si nos fuésemos a Zaragoza o al interior del Valle del Ebro, veríamos que la amplitud térmica, como es un lugar de interior, tiene que ser superior a los 16 grados centígrados. Pues bueno, ya tenemos ahí los dos puntos clave para identificar y diferenciar los dos sectores con clima subdesértico de la península ibérica, ¿vale? Precipitaciones menos de 300 milímetros y luego entre ellos, para diferenciarlos, o la temperatura media o mejor la amplitud térmica, que en uno es más alta que en otro. Bueno, chicos, muchos datos, mucha información, pero de verdad que es muy interesante y luego se puede jugar incluso a hacer detectives y te pones un climograma y juegas a interpretar, a ver dónde está, a ver quién se acerca más, en fin. Espero que os hayáis enterado de todo y nada, nos vemos en próximas sesiones para tratar el clima de montaña y el clima de las Islas Canarias. Un saludo a todos.